Muy buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? ¿Lleno de bendiciones? Gloria a Dios. Es una bendición estar vivo, estar viva, ¿verdad que sí? Antes de comenzar nuestro estudio de esta noche, quiero decir algo sobre los materiales. A veces cuando yo viajo, la mayoría de las veces, llevo material para ofrecerle a los hermanos y hermanas que están interesados. En realidad, la venta de los materiales no me aporta ningún beneficio a mí. Todo el dinero va al ministerio para continuar transmitiendo por televisión y para producir material escrito, también para pagarle al personal para que podamos seguir funcionando como ministerio. Cargo el material porque en realidad los hermanos y las hermanas se pueden beneficiar en forma especial. Los manuales que están en la mesa tienen un 20% de descuento. Así que no solamente tienen el 20%, se ahorran el shipping y no hay tax. Así que si lo consiguen aquí será una gran ventaja. Como yo lo traigo en el avión, pues no tengo que pagar shipping para mandarlo acá. Y como es comercio interestatal, pues no hay que cobrar impuestos tampoco. Así que si quieren pueden pasar por la mesa. Hay un dispositivo para la computadora donde hay los manuales que ustedes tienen, que ustedes ven allí en la mesa. Están en ese thumb drive, flash drive. Son 2.700 páginas de material sobre diferentes doctrinas de la iglesia, especialmente las doctrinas distintivas de la iglesia. Y el otro es 111 horas, 111 presentaciones que están en los manuales escritos, pero son predicaciones que ustedes pueden ver en la computadora. Así que el material está disponible. Aceptamos cheques adventistas porque son buenos. También pueden conseguir el material con tarjetas de crédito. Hay una forma allí, formularios que tienen que llenar para cancelar con tarjetas de crédito. Así que si están interesados pueden pasar por allí y mirar qué es lo que está disponible. Ahora queremos tener una oración para pedir que Dios bendiga el estudio. Y luego vamos a repasar brevemente lo que estudiamos anoche para entrar en terreno nuevo. Oremos. Padre, te damos gracias por tus múltiples bendiciones. Cuán maravilloso Dios eres tú. Gracias por todo lo que tú eres. No solo por lo que nos has dado, sino por lo que tú eres como persona. Pedimos que al abrir tu palabra esta noche, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras vidas. Nos ayude a ver en qué tiempo estamos viviendo. Que podamos prepararnos para los eventos que pronto estallarán en este planeta. Reclamamos la promesa de tu presencia. Venimos con confianza ante tu trono, porque venimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a repasar brevemente lo que estudiamos anoche. En primer lugar, vamos a hablar de los principios que debemos aplicar para el estudio de Mateo 24. Y ustedes me van a ayudar a repasar. ¿Cuál es el primer principio? El estudio de Mateo 24 es muy importante. En segundo lugar, Mateo 24 tiene ¿cuántos cumplimientos? ¿Cuántos cumplimientos tiene Mateo 24? Dos cumplimientos. ¿Cuál es el primero? La destrucción de Jerusalén. Eso no lo estudiamos. En el manual, tengo el manual de Mateo 24 con las notas escritas allá en la mesa. Ahí está un capítulo sobre el cumplimiento con la destrucción de Jerusalén, que no lo estoy presentando acá, pero las señales se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén también.
En tercer lugar, Mateo 24 fue escrito especialmente para gente secular. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Para quiénes fue escrito? ¿Para quién lo predicó Jesús? Para los creyentes, para que no sean engañados. Muy bien. Para estudiar Mateo 24 también hay que comparar ¿qué? Marcos 13 y Lucas 21. Porque los tres evangelios que tienen la misma enseñanza de Jesús tienen detalles distintos. Entonces tenemos que complementar un bosquejo con otro para tener el cuadro completo. Luego nos dimos cuenta también que el mejor comentario sobre Mateo 24 es ¿qué? El conflicto de los siglos. Y último, los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico. Muy bien, ya se despertaron. Gloria a Dios. Esos son los principios que estamos aplicando en el estudio de este capítulo. Ahora vamos a repasar la secuencia de eventos que estudiamos en el tema de anoche para colocar el marco, el contexto de lo que vamos a estudiar esta noche. En primer lugar, dice que se van a levantar falsos cristos. Esa no es la falsificación de la segunda venida por Satanás. Son personas que van a decir que son Cristo durante el tiempo de gracia. Luego dice que habrá guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. ¿Quién causa todas estas cosas? ¿Quién causa todo esto? Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere echarle la culpa de todas estas cosas ¿a quiénes? A los que son fieles a Dios. Lo mismo que pasó en los días de Elías. ¿A quién le echaron la culpa de la sequía y de la pestilencia? A Elías, el mensajero. Y lo buscaban para matarlo. No lo pudieron matar, pero lo buscaron para matarlo. Ahora el versículo 9 dice que como resultado de todos estos desastres, ¿qué va a venir para el pueblo de Dios? Tribulación, sin calificativo. La palabra tribulación sola. ¿Y qué va a pasar en esta tribulación? Ya lo vimos anoche. El pueblo de Dios será perseguido y odiado. ¿Y habrá qué? Mártires. ¿Todavía está abierta la puerta de la gracia en el versículo 9? Sí, claro que sí. Se refiere a este tiempo de angustia previo. Se llama previo porque es antes del gran tiempo de angustia. En el versículo 21, que tiene el calificativo grande. Es una tribulación mayor, en otras palabras. Ahora, ¿quiénes son los que van a traicionar a los fieles de Dios? Los musulmanes, los budistas, los hindúes. ¿Quiénes? Ya vimos. Amigos, familiares, hijos a padres, padres a hijos. Todo esto lo vimos en la Biblia y en el Espíritu Profecía, dicho sea de paso. Habrá mártires durante este periodo, según vimos. ¿Y qué tendrá que hacer el pueblo de Dios cuando venga esta tribulación? Tiene que salir corriendo. ¿Sí o no? No. Si salen corriendo, ¿quién va a testificar? ¿Quién va a proclamar el fuerte clamor? Este no es el momento de huir. El momento de huir es en el versículo 16. ¿Me están entendiendo o no? ¿Saben que yo me sorprendo, quedo pasmado cuando yo leo el Espíritu de Profecía y veo que la hermana Joy presentó todo en el mismo orden que está en Mateo 24?
¿Cómo sabía ella cuál era el orden? Lean el libro, Eventos de los Últimos Días. Ahí está todo el orden. Hay una pequeña equivocación que les voy a compartir en el culto divino el sábado en la mañana, en la secuencia. ¿Ante quiénes tendrá que comparecer los fieles de Dios cuando en esta tribulación? Ante gobernantes y reyes. ¿Con qué propósito? Para dar testimonio de nuestra fe. ¿La puerta de la gracia todavía está abierta? Pues si no está abierta, ¿de qué va a ir a testificar? ¿Y quién le va a dar el poder a los fieles de Dios para proclamar el mensaje? El Espíritu Santo, lo leímos en la Biblia. ¿Cómo se llama eso al final de la historia? La lluvia tardía. Y entonces el pueblo de Dios proclamará el fuerte clamor. Eso también lo vimos en Mateo 24. Ahora, ¿qué va a pasar con muchos, con la mayoría, dice la sierva de Dios, en la iglesia cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución? ¿Qué va a pasar? Van a apostatar. Y eso está en el versículo 10. Se usa la palabra entonces. Entonces muchos tropezarán. Que ya vimos que son cristianos superficiales. ¿Recuerdan que hablamos de la semilla que cayó entre pedregales? Cuando viene la persecución, dice, ¿qué cosa? Tropiezan. Así que ahí está el zarandeo en Mateo 24. Por causa de la persecución de esta pequeña tribulación. Pequeña no en intensidad, pequeña en términos de corta duración. Y se van a levantar en ese tiempo, ¿quiénes? Falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los ministros. Tanto de otras iglesias, que cuando sus miembros vienen y les dicen, oye, escuché este tema sobre el sábado. El sábado es el día. No se preocupen, esos adventistas son fanáticos. El hermano White dice que van a profetizar cosas suaves. A eso se refiere, falsos profetas. Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar con el amor de muchos? Se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar? Por causa de la transgresión de la ley. ¿Cuál mandamiento específicamente? El sábado. El amor de muchos se enfriará. Ahora, para que el amor se enfríe, tiene que haber estado ¿qué? Caliente. Está ampliando la razón de la apostasía. La razón es que el amor de muchos se enfría por la transgresión de la ley. Y eso nos hace recordar Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón se airó con la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Pero luego dice que los que perseveren hasta el fin, es decir, los que no apostaten, ¿qué va a pasar? Los que son fieles a Dios, los que perseveren hasta el fin, como dicen algunas versiones, los que permanezcan firmes hasta el fin, esos serán salvos. Y luego habla de la predicación del Evangelio, y luego vendrá el fin. ¿Es la predicación del Evangelio en cuál contexto? ¿El Evangelio se ha predicado desde los tiempos apostólicos, sí o no? Sí. ¿Los apóstoles predicaron el Evangelio? ¿Pablo predicó el Evangelio? Entonces algunos dicen, ve, Mateo 24 no está en orden cronológico porque el Evangelio se predicó desde allá. Pero como vimos anoche, el mensaje del primer ángel es la predicación del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo en el contexto del inicio del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Ni los apóstoles, ni Lutero, ni el apóstol Pablo,
podían predicar el evangelio en el contexto de la hora del juicio, porque la hora del juicio no había llegado durante el tiempo de ellos. Sí, ese versículo está en orden cronológico. Ahora sí estamos listos para estudiar cosas nuevas. Le voy a dar un bosquejo de todo el resto del capítulo 24 hasta el versículo 31 para que tengan en mente la secuencia. Hoy vamos a estudiar el versículo 15 hasta el versículo 20. Pero le voy a resumir también el versículo 21 hasta el versículo 31. Esta noche vamos a hablar de la abominación desoladora. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Es decir, la abominación desoladora, cuando se ve, cuando los fieles de Dios ven la abominación desoladora, el próximo paso es que deben ¿qué? Huir. Y aquí viene un detalle muy interesante. Yo había citado este versículo muchas veces, pero no en su contexto. En el evangelismo a veces se usa Mateo 24:20 para comprobar que 40 años después que Cristo murió se estaba guardando el sábado. Porque dice, en cuanto a los que huyen, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, los que huyen, ¿cuál día guardan? El sábado. En su contexto tiene mucho más sentido eso, ¿verdad que sí? Y luego en el versículo, eso es el versículo 20, los que huyen guardan el sábado. Y luego el versículo 21 empieza la gran tribulación. No tribulación, la gran tribulación. Y luego en los versículos 23 al 27 viene la falsificación de la segunda venida de Jesús por Satanás. Ahora les adelanto algo. ¿Cuándo Satanás va a falsificar la venida de Jesús? ¿Antes de cerrarse la puerta de la gracia o después? Todo el mundo dice antes, pero están equivocados. Porque en la secuencia, el versículo 21 habla del comienzo de la gran tribulación. Y versículo 21 y 22. Y luego el versículo 23 al 27 habla de la falsificación de la segunda venida de Cristo por Satanás. Y la palabra entonces aparece. Viene la gran tribulación. Entonces, si alguien te dice que el Cristo está aquí o está allí, no salgas. La hermana hoy usa esos versículos en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Esto lo vamos a tratar el sábado por la mañana. Viene la falsificación de la segunda venida en los versículos 23 al 28. Y luego el versículo 29 dice: entonces el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Luego dice: entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces enviará sus ángeles. La palabra tote se usa en todos esos versículos. ¿Está Mateo 24 en orden cronológico? Sí, mis hermanos y hermanas. Eso es la belleza de Mateo 24. Nos da toda la secuencia de eventos finales a donde podemos enchufar lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis y los eventos que menciona el Espíritu de Profecía. Teniendo el esqueleto, podríamos decir. Teniendo los puntos centrales, podemos rellenar los espacios. Con Daniel, con Apocalipsis, con Génesis, con todo lo que dice la Sagrada Escritura.
Así que eso es lo que nos espera estudiar. Hoy vamos a estudiar hasta el versículo 20 y mañana en la noche vamos a estudiar del versículo 21 hasta el versículo 31. Ahora vamos a Mateo 24 y vamos a ver lo que dice el versículo 15. Mateo 24 y el versículo 15. Dice allí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes. ¿Cuándo es el momento de huir? Cuando se ve la señal de la abominación desoladora. Pero ahora fíjense qué interesante esto. El Evangelio según San Lucas habla del mismo evento, pero lo expresa de una forma distinta. Fíjense Lucas 21 y el versículo 20 y 21. Lucas 21 y el versículo 20 y el versículo 21. Es la misma enseñanza de Jesús, pero parece ser radicalmente distinto. Dice ahí en Lucas 21 y el versículo 20: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué es la abominación desoladora entonces? Cuando Jerusalén es rodeada ¿de qué? De ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. La rodeada de ejércitos es la abominación y la destrucción es la desolación. En Mateo, abominación desoladora; en Lucas, rodeada de ejércitos, destrucción. Así que dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Ahora la pregunta clave es: ¿qué era la abominación que los que estaban en la ciudad podían ver? Quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 41, donde la hermana White está describiendo las legiones romanas. Las legiones romanas tenían una insignia, un estandarte. Y fíjense lo que tenía el estandarte. Conflicto de los Siglos, página 41. Está hablando de el esparcimiento del Evangelio. Y la hermana White escribió: el Evangelio penetró hasta regiones que eran inaccesibles aún para las águilas de Roma. ¿Qué significa las águilas de Roma? Está hablando de las legiones, el ejército de Roma. Había lugares en el imperio que eran tan inaccesibles, hasta para las legiones romanas, que la hermana White se refiere a las águilas de Roma. ¿Y por qué las águilas de Roma? Porque en el estandarte de las legiones romanas, de cada división del ejército romano, tenían en el estandarte un águila. Y los estandartes eran idólatras. Fíjense lo que escribió Elena White en el Conflicto de los Siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes idólatras. ¿Qué clase de estandartes eran los que tenían los romanos? ¿Que tenían el águila? ¿Era qué? Tan pronto como los estandartes idólatras
del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, es decir, la abominación desoladora no se colocó en la ciudad, sino en un área que se consideraba sagrada fuera de los muros. Porque si se colocó en la ciudad, entonces, ¿cómo podía el pueblo de Dios huir? Así que dice, tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. ¿Cuál es la señal de que los cristianos debían huir? Cuando vieron las águilas de Roma, sus estandartes idólatras clavados en el suelo sagrado que se extendía a cierta distancia de los muros de la ciudad. Dice, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ahora, ¿qué tenían los estandartes romanos? Les voy a explicar, porque se ha descubierto arqueológicamente qué contenía el estandarte romano. La hermana White dice que tenían un águila. Tenía un águila con las alas extendidas, el estandarte. La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha. En las garras el águila tenía flechas. Y alrededor del águila había una guirnalda dorada que representaba el dios Sol Mitra. Y Flavio Josefo dijo que escribió que cuando las legiones romanas circundaban una ciudad y clavaban sus estandartes en el suelo, se inclinaban y les rendían adoración a los estandartes, porque el estandarte representaba el dios Sol Mitra. Por eso la hermana White se refiere a los estandartes como idólatras. Dicho sea de paso, Flavio Josefo fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Así que cuando él dice esto podemos confiar que cuando él dice que se clavaban en el suelo y luego las legiones romanas le rendían adoración a los estandartes que representaban al dios Sol Mitra, podemos saber que ese es realmente lo que sucedió. ¿Qué hicieron los cristianos cuando vieron esta señal? La abominación. ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Qué hicieron los que no prestaron atención a la señal? Fueron destruidos cuando la ciudad fue destruida. Ahora, alguno podrá decir, pero pastor, ¿cómo podían escapar los cristianos si la ciudad estaba circundada? Sí, ven, las legiones romanas rodean la ciudad y vimos la señal, pero ¿cómo podían huir si las legiones tenían circundada la ciudad? Aquí es que intervino la providencia de Dios. Cestio Galo, que era el general de las tropas de Roma, en el año 66 circundó la ciudad. Y todo parecía que la ciudad iba a caer. Pero algo sucedió cuando todo parecía que iba a caer la ciudad. Algo sucedió. Quiero leerlo. Primero en el conflicto de los siglos y luego quiero leerles de Josefo. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse
cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Levantó sus ejércitos y se fue. Y los falsos profetas en la ciudad le dijeron al pueblo: ven, ven, esta es la ciudad de Dios. Esta ciudad no puede ser destruida. Y los ejércitos de los judíos se fueron tras los romanos, y los romanos tuvieron muchas pérdidas de soldados, porque los falsos profetas decían que Dios los estaba favoreciendo. Flavio Josefo concordó, o la hermana White concordó con lo que dijo Josefo en la obra Las guerras de los judíos. Josefo escribió: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, Cestio se retiró de la ciudad. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los cristianos cuando vieron retirarse las legiones romanas? Se escaparon de la ciudad. Y la hermana White dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. La providencia de Dios había dado la señal y había hecho posible de que la gente pudiera huir de la ciudad. Ahora, este es el evento histórico, pero ahora necesitamos ver cuál es el cumplimiento final de esto. Pero para entender el cumplimiento final, la señal al fin de la historia, necesitábamos estudiar primero lo que ocurrió en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Ahora quiero pedirles que saquen un billete de $1. ¿Tiene un billete de $1? A ver, saquen el billete de $1, no sean pichirres. Pichirre es una palabra venezolana, significa tacaño. Cuando tengan el billete de $1, levántenlo. A ver, levántenlo. En alto, que yo lo pueda ver. Que pasen los diáconos a recoger la ofrenda. Créanme, les pediría que suban para la ofrenda si fueran de 100. Ahora, ustedes encontrarán en la parte de atrás del billete 2 círculos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Esto es lo que se conoce como el gran sello de los Estados Unidos, the Great Seal of the United States. Fue adoptado en el año 1782, en los mismos orígenes de este país. No es una innovación reciente, es algo que va a la misma raíz de la fundación de los Estados Unidos de América. ¿Qué importancia tiene este sello? Son los dos lados del sello. Les leo de un libro que se llama The History of the United States Flag, la historia de la bandera de los Estados Unidos, página 115. Dice: el gran sello es el emblema oficial de la nación. Todas las proclamaciones y documentos judiciales, legislativos y ejecutivos, son los tres ramos del gobierno, contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. El sello tiene que aparecer también en todas las leyes y estatutos de la nación. ¿Cuán importante es el sello? Todas las leyes tienen que tener el sello. ¿Creen que la ley dominical va a tener el sello? ¿Creen? Sí, porque dice aquí,
Todas las proclamaciones y documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. Ahora miremos qué contiene el sello. Miremos en primer lugar al lado izquierdo. ¿Qué hay ahí? Una pirámide inconclusa. Ahora, necesitan tener buenos ojos para esto. Pero si miran la base de la pirámide, van a encontrar el año 1776 en números romanos. ¿Por qué en números romanos? ¿Acaso cuando los Estados Unidos fue fundado se usaban números romanos? No. Pero al pie de la pirámide, la fecha 1776 está en números romanos. Se vuelve más interesante. Encima está el ojo de la providencia. ¿Y qué está irrumpiendo del ojo? Los rayos del sol. Además de eso, se encuentran dos inscripciones en latín. ¿Acaso se hablaba latín cuando los Estados Unidos fue fundado? No. Se hablaba inglés. Inglés de Inglaterra. Las dos inscripciones, una está encima de la pirámide, que significa Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestro proyecto, supuestamente refiriéndose a Dios. Dios ha favorecido el proyecto de fundar esta nación. La otra inscripción está al pie de la pirámide y dice Novus Ordo Seclorum, en latín, que significa un nuevo orden mundial. ¿Y ustedes creían que nuevo orden mundial es una idea reciente? Ese es en un lado. El otro lado del sello, ¿qué tiene? Un águila. ¿Cómo están las alas? Extendidas. ¿Qué tiene el águila en las garras? Flechas. ¿Hacia dónde mira la cabeza del águila? Hacia la derecha. ¿Qué está encima de la cabeza del águila? El sol irrumpiendo a través de las nubes. Y hay una inscripción encima de la cabeza del águila. E pluribus unum, en latín, que significa de los muchos, uno. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Cuántos han ido alguna vez a Washington, D.C.? ¿Qué clase de arquitectura tienen los edificios principales del gobierno en Washington, D.C.? Arquitectura romana. El Capitolio, la Corte Suprema, los monumentos a Lincoln y Jefferson. Tremenda influencia romana en la arquitectura. No solo eso, sino como la Roma antigua, la ciudad está llena de monumentos y estatuas en conmemoración de los grandes eventos de la historia del país. Y muchos de esos monumentos ponen la fecha en números romanos. Pero hay más. ¿Saben ustedes que al comienzo de la historia de los Estados Unidos no les gustaba a los ciudadanos que a los ejércitos se les llamara ejércitos? El primer ejército de los Estados Unidos se llamaba Legión.
¿De dónde viene eso? De Roma. Aún hoy tenemos en los Estados Unidos The American Legion, que se desprende últimamente de eso. Les disgustaba mucho que se hablara de ejércitos. Decían, tenemos que hablar de legiones. Y saben que se crearon muchas banderas. Yo tengo fotos de todas las banderas que se establecieron en esa época para representar la legión. Por ejemplo, una de esas banderas fue elaborada en 1791. Se llamaba el estandarte de la legión. ¿De dónde viene su estandarte? De Roma. Y en el estandarte está un águila. Era una bandera bien grande, una águila del tamaño de la vida real, con las alas extendidas, la cabeza virada hacia la derecha, flechas en las garras y los rayos del sol irrumpiendo del cuerpo del águila. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos? Senado. Y los que sirven allí se llaman senadores. ¿De dónde viene eso? De Roma. Ahora alguno podría decir, pero pastor, son coincidencias. No son coincidencias. Por 3 razones sabemos que no son coincidencias. Número 1, ya vimos que Mateo 24 tiene ¿cuántas aplicaciones? 2. La primera tuvo que ver con un águila así, con la adoración al Dios Sol. ¿Será que al final también tiene que ver con un águila y con el sol? Es la primera razón. La segunda razón es que los fundadores de la nación admiten abiertamente que adquirieron sus símbolos de Roma. Les leo una cita que viene de Whitney Smith: Las banderas a través de las edades en todo el mundo, página 314. Dice abiertamente que los fundadores adoptaron sus insignias de la Roma antigua. Dice así: el espíritu neoclásico de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta del Congreso, el Senado. En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano. Por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en 1782. Así que la primera razón por la cual sabemos que no es coincidencia esto es porque Mateo 24 tiene una doble aplicación. Y la señal en el contexto de la Jerusalén antigua involucraba un águila y la adoración al sol. Al final de la historia tiene que haber alguna relación con el águila y también algo que tenga que ver con adoración al sol. Ya no el objeto del sol, sino el día del sol, que viene del paganismo. Quédense conmigo. En tercer lugar, y más importante, Elena White escribió que lo que pasó con las legiones romanas antes de la destrucción de Jerusalén se va a cumplir en los Estados Unidos de América con la ley dominical. En el tiempo de Jerusalén, el sol literal, que le rindieron adoración. Al final de la historia, la adoración en el día del sol, que vamos a encontrar que es idolatría también. Escuchen estas 2 citas de la hermana White. La viejita sabía lo que estaba diciendo. Y digo viejita cariñosamente, porque algunas dicen, esa vieja.
Dicen despectivamente. Porque no la leen. O porque la leen con el propósito de criticar. Lean el Espíritu de Profecía con mente abierta, hermanos y hermanas. No vayan con ideas preconcebidas. Esta mujer. La razón por la cual a la gente no le gusta el Espíritu de Profecía es porque ella se mete en la vida de uno para corregir las cosas que andan mal. En vez de criticar a la mensajera, enderecemos la vida. Escuchen esta cita que viene del tomo 5 de los Testimonios, página 426 y 427. Esto ya es inspirado. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación. ¿Cuál es la institución del papado que se va a imponer? El domingo, muy bien. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se desvinculará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Algunos se equivocan y piensan, el Partido Republicano es el que va a poner la ley dominical. La hermana White no está hablando de Partido Republicano, está hablando de un estilo de gobierno que es república. Es decir, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y representativo, lo que significa republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora escuchen la aplicación. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos. ¿Así como qué? Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la del domingo, el día del sol, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Yo pregunto, ¿la ley dominical viene antes de cerrarse la puerta de la gracia? ¿Sí o no? Es lo último antes de cerrarse la puerta de la gracia. Porque la sierva de Dios dice aquí, y vuelvo a recalcar esto, cuando nosotros veamos la señal, sabremos que llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que, ahora escuchen bien, el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver, pero todavía no ha emprendido el vuelo. Y luego dice, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob, la gran tribulación. La segunda cita está también en el tomo 5 de los Testimonios, página 439. Nuevamente la hermana White compara la señal de las legiones romanas y la señal con relación al día del sol, al final de la historia. Dice así, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios.
Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, asimismo la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Ven la comparación? Entonces, y ahora fíjense, ahora viene la huida. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Si no es tiempo para testificar ante reyes y gobernantes, en ese momento es tiempo de huir, según el Espíritu de profecía. Ahora, ¿cuál es la secuencia que vemos en estas dos citas? Número 1, se legislará y obligará una ley dominical. Segundo, cuando esto suceda, la puerta de la gracia está por cerrarse. ¿Por qué? Porque, como dice la sierva del Señor, se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Nuestra nación colmó la medida de su iniquidad. Y el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, la ley dominical viene inmediatamente antes de que se cierre la puerta de la gracia. La ley dominical será la señal para que los fieles huyan a lugares desolados. En ese momento los fieles no estarán entrando a las ciudades para testificar, sino huyendo de ellas para salvar sus vidas. Como pasó con Lot. ¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia para Sodoma? Cuando los hombres de la ciudad se reunieron alrededor de la casa de Lot y dijeron: sácanos a esos hombres que queremos conocerlos. ¿Conocerlos cómo? ¿Como yo los conozco a ustedes? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Es lo que estaban diciendo. Porque Lot no estaba de acuerdo con la conducta de ellos. Y dice que le hicieron violencia a Lot. Y trataron de derrumbar la puerta. Pero Dios les dio ceguera. Los ángeles metieron a Lot y cerraron la puerta. Cuando la puerta se cerró, en ese momento se cerró la gracia para la ciudad de Sodoma. Y luego, ¿qué le tocó a Lot hacer? Huir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Las historias de Génesis son tipológicas también, son profecías. No solamente Daniel y Apocalipsis profecías. Las historias de Génesis también son profecías. Y luego entonces se cierra la puerta de la gracia. Y viene la gran tribulación. De eso hablaremos, Dios mediante, mañana en la noche. Y un punto que voy a mencionar el sábado en el sermón del culto es que una vez que el pueblo de Dios huya y los impíos den un decreto de muerte en contra de ellos, ellos van a clamar día y noche para que Dios los libre de sus enemigos. Ahora, no sé si adelantarme un momentico aquí, pero tal vez puedo compartir esto con ustedes. Y es que cuando el pueblo de Dios está clamando para que Dios los libre de sus enemigos, la historia que es la base de eso es la historia de Jacob. Cuando Esaú venía ¿a qué? Esaú venía a destruir a Jacob y a su familia. ¿Y qué hizo Jacob? Clamó a Dios para que lo librara de la ira de su hermano. Por eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob.
Esa es la gran tribulación. Todo lo que viene desde el versículo 21 hasta el versículo 31 es después de cerrarse la puerta de la gracia. Y la señal es lo último, de que el ángel de la misericordia ya se va. Y por eso yo digo que la falsificación de la segunda venida es durante el tiempo de angustia. Porque la hermana White siempre que dice que el pueblo de Dios está clamando a Dios para que Dios los libre, siempre es en el contexto del tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Y la hermana White nos dice exactamente cuándo Satanás va a tratar de falsificar la segunda venida. La hermana White dice que cuando el pueblo, y esto lo voy a presentar el sábado, me estoy adelantando un poco para despertarles el apetito. La hermana White dice que cuando el pueblo de Dios en el tiempo de angustia están clamando a Dios para que los libre de sus enemigos, en ese momento Satanás va a falsificar la segunda venida. Va a venir y le va a decir a ellos: he venido para contestar sus oraciones. Les voy a presentar múltiples evidencias de que pues es después del cierre de la gracia. Porque hoy en día se ha proliferado como fuego que la falsificación es antes del cierre de la gracia. ¿Y qué importa? Sí importa, porque algunos adventistas van a decir: yo sé que cuando Cristo venga no va a tocar la tierra. Así que cuando yo vea que Satanás está falsificando la segunda venida, yo voy a saber que es Satanás. Pero si sucede después de cerrarse la puerta de la gracia, ya no pueden decidir en favor del Señor. ¿Están entendiendo? Es crucial saber cuándo Satanás va a falsificar la segunda venida y por qué. Ahora, alguno podrá decir: pero pastor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. La hermana White dice que es equivalente, pero algunos dicen: no es lo mismo. Sí es lo mismo. Le voy a explicar por qué. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó con propósito de adoración? No, es un objeto secular para dar luz. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó con propósito de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa que es un objeto que el hombre establece para la adoración o un día que el hombre establece para la adoración, igual es idolatría. Y dicho sea de paso, en la Biblia, abominación siempre se relaciona con idolatría. Por ejemplo, Deuteronomio 7, 25 y 26, donde Israel está por entrar a la tierra prometida y Dios les advierte que no se contagien con la idolatría de Canaán. Dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En la época de Constantino, la iglesia adoptó los objetos de culto de los paganos, incluyendo el día del sol, que los paganos guardaban en honor al dios sol. Los paganos paganizaron al cristianismo. Los cristianos no cristianizaron a los paganos.
Aún hoy en día pueden visitar la Basílica de San Pedro y van a encontrar una estatua que supuestamente es de San Pedro, pero en realidad es una estatua del dios Júpiter. Y ya hoy en día no se puede besar el dedo gordo de Júpiter o del supuesto San Pedro, porque de tanto besar el dedo gordo se ha ido acabando el dedo. Así que ahora me dicen que uno no puede besar el dedo. Adoptaron la estatua, dijeron, era de Júpiter, ahora es de Pedro. El día del sol era de los paganos, ahora es nuestro. ¿Están captando? Por eso la hermana White se refiere al domingo como el sábado idólatra. Múltiples veces la hermana White se refiere al domingo como el sábado idólatra, porque el hombre lo estableció como día de adoración, no Dios. Permítanme leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado ídolo. ¿Qué ha hecho Satanás? ¿Introducido un qué? Un sábado ídolo. ¿Sería eso una abominación? Sí. Dándole aparentemente gran importancia, ha robado la lealtad del mundo cristiano del sábado del Señor a este sábado ídolo. El mundo se inclina a una tradición, un mandamiento creado por los hombres. Así como Nabucodonosor se exaltó al levantar su imagen de oro en el valle de Dura, Satanás se exalta a sí mismo por medio de este sábado falso que ha robado del patrimonio celestial. Y la hermana White compara la apostasía de Caín con la apostasía final respecto al día de reposo. Yo pregunto, ¿tenía algo que ver la apostasía de Caín con la adoración? Lógicamente que sí. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Al igual que Caín, los hombres de hoy están violando un claro, así dice Jehová. Dios ha santificado y bendecido el séptimo día y requiere que todos lo santifiquen como memorial de la creación. Sin embargo, el archiengañador ha inspirado a los hombres para que levanten un día de reposo rival, que Dios considera igual que la ofrenda de Caín. Así como Caín, aquellos que adoran este ídolo se ofenden porque el pueblo escogido de Dios prefiere guardar el día que Dios ha especificado en su ley, más bien que un día de reposo de creación humana. Procuran obligar a sus semejantes a adorar este ídolo. ¿Están captando esto? Leo una cita última. Entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no llevan el sello de Dios. Muchos han subvertido a la fe cristiana convirtiéndola en idolatría, porque le dan a una institución de creación humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día de sábado, obligando a otros a adorar este ídolo. Dios visitará a los tales con sus juicios retributivos, que derramará sin mezcla de misericordia sobre los inconversos que aborrecen la ley de Dios. ¿Cuál será la señal para el pueblo de Dios huir al final de la historia? Cuando se imponga el día del sol, el sábado ídolo. Ahora, el tiempo se fue, pero tiene que darme un poquito de tiempo más. ¿Podemos quedarnos un ratico más? ¿Qué estableció Dios como señal?
como su señal, el sábado. Ezequiel 20:12 dice: le di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El versículo 20 dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Creen ustedes que Satanás también va a crear su propia señal? Claro, todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás lo falsifica. Ahora, si la señal de Dios es un día, ¿qué esperaríamos que haría Satanás? Establecer también su día como su señal. Ahora escuchen bien. El conflicto final no es primordialmente asunto de días. Es asunto de autoridades. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que el que guarda domingo está aceptando la autoridad ¿de quién? Del poder que instituyó el domingo. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad ¿de quién? Del que creó el sábado. Detrás de la observancia del día está cuál autoridad obedecemos. Es cuestión de autoridad. Y Dios usa los días para ver cuál autoridad obedecemos. Muy importante eso. Yo pregunto, ¿fue el mismo conflicto que se originó en el Edén? ¿La prueba en el Edén tenía que ver con un árbol? No. Si Adán y Eva no comían del árbol, ¿iban a respetar qué? La autoridad de Dios. Pero si comían del árbol, ¿iban a aceptar la autoridad de quién? De la serpiente. El árbol era la forma de probar a quién eran leales. Y una vez una persona me dijo, un adventista: entonces ¿tú crees que en realidad la prueba final va a tener que ver con un día? Y yo le dije, ¿cuál es el problema? La prueba original fue con un árbol. ¿Me están entendiendo esto? Ahora quiero leerles una cita de un teólogo católico. Hay varias que tengo aquí. Si me dan su correo electrónico, les mando todo esto. Las citas, etcétera. Gracias, hermano. Generalmente no tomo cuando estoy predicando. Vamos a ponerlo aquí para después. Quiero leerles una cita de un teólogo católico. Por muchos años enseñó en la Universidad de Notre Dame, una de las grandes universidades católicas de los Estados Unidos. Fue autor de más de 40 libros. Su nombre, John O'Brien. Y aquí le saca en cara a los protestantes el hecho de que ellos profesan seguir la Biblia, pero en realidad no siguen la Biblia, sino aceptan la autoridad de la Iglesia Católica. Escuchen esta cita. Está en el libro The Faith of Millions, La Fe de Millones. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes, hablando de los protestantes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre, es decir, de guardar el domingo, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y luego viene esto muy interesante. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. La observancia del domingo permanece como ¿qué? Un recordativo de la Iglesia Madre.
de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún llevan consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. ¿Saben por qué es que las iglesias protestantes van a volver a mamá? Porque nunca pudieron zafarse de todo lo que enseña la madre. Siguieron enseñando que los muertos todos saben. Siguieron enseñando que el infierno arde para siempre. Siguieron enseñando que el domingo es el día de reposo. Nunca pudieron desprenderse completamente de la madre y por eso volverán a la madre. Tengo otras citas, pero no las voy a leer. Ahora tenemos que hablar brevemente de la huida. Vamos a Mateo 24, 16 al 19 rápidamente. Mateo 24, 16 al 19. Cuando se vea la señal, que es el falso día de reposo, la abominación, la idolatría, la veneración del domingo, el día del sol, como hemos visto, dice Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta es la aplicación primera, pero la segunda, el Espíritu de profecía también lo aplica. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. No va a decir, se me quedó el celular. ¿Cómo voy a textear? Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. La huida será difícil. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, tiene palabras similares. Dice allí: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Hermanos y hermanas, si nosotros estamos aferrados a lo que tenemos, si estamos enamorados de lo que tenemos, no vamos a perseverar. Y luego viene este sermoncito de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? Ay, la casita, el carrito, la platica. De los colombianos siempre hablan en diminutivo. La arepita con el quesito. Yo a veces me río con mi esposa de cómo todo es diminutivo. Oh, ¿qué voy a hacer sin aire acondicionado o calefacción? Pensando en las conveniencias que tenemos. Eso fue la mujer de Lot. La mujer de Lot dijo: ay, ¿qué estoy dejando yo allá en Sodoma? Y la Biblia dice que volteó y se convirtió en una columna de sal. A veces yo me preguntaba por qué razón sencillamente Dios no le dio un infarto. ¿Por qué una columna de sal? Porque Jesús dijo: si la sal perdiere su sabor, no sirve sino para ser echada y pisoteada por los seres humanos. Ella había perdido su carácter salado y Jesús había dicho: vosotros sois la sal de la tierra. No nos aferremos a lo que tenemos en este mundo. Lo que Jesús tiene para nosotros es mucho mejor. Casas de oro. Carro no necesitamos, vamos a volar. No hay que ir al supermercado.
Vamos a los árboles. Oh, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado en la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No nos enfoquemos en el aquí. No es tiempo de acaparar, es tiempo de invertir en la causa del Señor. Primero apoyando la iglesia local. Muy importante apoyar la iglesia local con los diezmos y con las ofrendas. Y luego viene este versículo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque invierno es muy frío. Jerusalén cae nieve en el invierno, ni en sábado. ¿Qué día estaban guardando los apóstoles? El sábado. ¿Qué día van a guardar los que huyen al final de la historia? El sábado. Ahí lo insertó Jesús en Mateo 24. Y luego terminando, en el versículo 21 dice, entonces habrá gran tribulación. La palabra tribulación con calificativo. Es el tiempo de angustia de Jacob cuando se cierra la puerta de la gracia. Es decir, la puerta de la gracia se cierra en el versículo 20. Y en el versículo 21 ya se cerró la puerta y estamos entrando en el tiempo de angustia de Jacob. Dice Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia del planeta. Y es tan terrible que dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es decir, todos morirían. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No se pierdan el tema de mañana. El tema de mañana es sobre la gran tribulación. Vamos a estudiar desde el versículo 21 hasta el versículo 31. Versículo 31 ya termina la secuencia de eventos y luego a partir del versículo 32 Jesús ahora habla de la higuera y da varios ejemplos, analogías sobre la importancia de estar preparados cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Tremendo, hermanos y hermanas. Lo que el Espíritu de Profecía dice cuadra perfectamente con la historia. Precisamente y exactamente. Nosotros debemos compartir esto con la gente. Que la gente entienda. Hay mucha gente sincera en las iglesias que ama a Jesús. No conocen nada de esto. ¿Cómo lo van a saber? Nosotros tenemos que testificar. Y la hermana hoy dice que la obra que no hemos hecho en tiempos de relativa paz, lo tendremos que hacer bajo circunstancias muy difíciles, por ser procrastinadores. Así que despertémonos y compartamos este maravilloso mensaje, hermanos y hermanas. Oremos. Padre, gracias te damos por la claridad de la historia y la claridad del Espíritu, profecía y tu palabra. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el maravilloso mensaje de verdad presente que nos has dado. Te ruego, Señor, que nos des ese celo, ese ánimo, ese fervor de contarle a la gente las grandes cosas que vienen para que se puedan preparar junto con nosotros para lo que vendrá. Gracias por habernos acompañado. Bendícenos al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.